Bueno, buenas tardes. Hemos sobrevivido la dureza del gas pimienta, pero para los que empezamos nuestra vida política en los 60 nos sobrevivido algunas cosas más, así que tenemos la fuerza suficiente para seguir luchando pese a estas cosas que nunca son casuales. Bueno, también quiero ser parte de estos agradecimientos a la casa que nos ha recibido con este núcleo tan importante de gente que obviamente muestra que hay una enorme curiosidad y que trasciende lo nacional, porque esto alude al pensamiento latinoamericano y a seguramente los temores que todos abrigamos internamente sobre tanta vertiginosidad en los cambios que se adoptan por parte de la política del Estado en un periodo de tiempo tan corto, y también muestra que nos estamos nutriendo de herramientas para empezar a discutir en otro terreno. Y es bueno que la militancia, que los sectores curiosos, que quien quiere salir a discutir en la calle, en el almacén, en el aula, sepa que este no es un tema menor, que por ser un tema internacional es un tema gravitante, y ya no solo para nuestros hijos, nuestros nietos, para nosotros, por la velocidad con que los acontecimientos ocurren. Y es interesante también señalar que el gobierno, a quien nosotros estamos criticando por sus medidas, también actúa con mucha velocidad. Y actúa con tanta velocidad y arrogancia que un ministro de Economía dice que está haciendo el trabajo sucio y no se abre una sola boca en nuestro país para señalar exactamente la gravedad de las decisiones que se adoptaron. De tal manera que espero que, si bien ha sido abrumadora la intervención de los colegas y compañeros que me anticiparon, ustedes sepan entender que es sumamente relevante en el discurso político lo que va a ocurrir de aquí en más, o al menos en la visión que tengo de lo que va a ocurrir de aquí en más. Es interesante el título que el Instituto Patria le puso a esta reunión, que le puso del ALCA, que fue un acto de independencia económica regional impulsada por tres grandes remeros que tuvo la justicia social, la acción del Estado, el pensamiento estratégico, como fueron Néstor, Chávez y Lula, y Evo, obviamente en sus prolegómenos, y pensar que esta es una respuesta a los logros que tuvimos a partir del 2005. Es decir, la visión que tenemos de lo que transita es la visión de un conflicto que es producto de las acciones que hicimos nosotros, tanto en el gobierno como en la sociedad política, que tomó posiciones muy marcadas al decir no al tipo de desarrollo. Figúrense que en la etapa del menemismo, antes de la alianza, la Argentina se pensó en dolarizar su sistema monetario. De tal manera que recordemos esto, porque son hechos que pueden volver con otra simbología, con otro mensaje, pero que en definitiva muestra que un gobierno está dispuesto a hacer una gran cantidad de cosas que llevan a dislates como esto, donde países, si bien pequeños como El Salvador o Ecuador, han abandonado sus monedas y hoy tienen como circulación, junto con Panamá, el dólar. Nunca más, seguramente en el plazo corto, van a poder salir de ese sistema monetario, porque es mucho más difícil salir que entrar del sistema. Y realmente son los temas que vale la pena analizar en el día de hoy. Primer punto que se deduce de las dos intervenciones magistrales que tuve antes de la mía es que el proceso de enfoque que sigue este sistema estilizado del gobierno Cambiemos es: la Argentina es un país que debe reprimarizarse. Si uno decodifica el discurso político que utiliza el presidente, los ministros, algunos con más pudor, otros con más desenfado, gracias,
uno advierte que nos están diciendo que producir granos es mucho más importante que producir máquinas. El primer punto que debatimos tanto en la política interna como en la internacional. Y es un punto no menor, porque la Argentina produciendo granos, yo tengo mis dudas, dicen que le da de comer a 300 millones en el mundo. Pero produciendo máquinas tenemos la certeza que a la corta o a la larga le damos de comer a 44 millones de argentinos. Y eso no es interesante. A propósito, no le iba a decir, para los que estamos acá, también hay una economía de la alegría, y es esta. Es que nosotros sentimos alegría cuando la Argentina inaugura una fábrica, cuando inaugura una línea de ferrocarriles, cuando la Argentina se integra soberanamente al comercio mundial y cuando hace acuerdos saludables para el conjunto de la sociedad. La economía de la alegría, que existe como disciplina en el pensamiento neoliberal, como es el que se está llevando aquí, es la economía para el Jockey Club. Nosotros no estamos de acuerdo con ese criterio y eso nos reúne y nos alienta para estar aquí, para pensar en cómo reforzamos nuestra alegría y nuestra alegría. Lo voy a analizar más adelante. Yo fui parte del primer acuerdo, estando en el Banco Central, con el Banco Central de China. Cuando establecimos la primera línea SOAT con el Banco Central de China por 10.000 millones de dólares. Era un secreto realmente. Y cuando se hizo público, a nosotros que se firmó en Medellín, en Colombia, con el Banco Central de China, que en realidad se llama Banco Central de la República Popular China, Banco del Pueblo de China se llama, que no es poca cosa, y además que tiene siempre unos presidentes que son extraordinarios. Ahora voy a relatar un tema que nos dijo el presidente del Banco Central cuando nos firmamos. Y nosotros, cuando salió la noticia acá, que era un poco más tarde que en Medellín, nos acribillaban los industriales, la UIA, estos señores que ahora se rasgan las vestiduras, que yo llamo industriales del campo, porque en realidad vendieron todas sus empresas para convertirse en grandes terratenientes, nos llamaban para decir, ustedes lo que van a hacer ahora es desindustrializar la Argentina. Bueno, quiero decir que este es un mensaje para los industriales. Nosotros intentamos hacer lo máximo posible para hacer avanzar la frontera de industrialización. Avanzamos con logros, con errores, con un gran avance en términos de lo que significó darle tanto a los empresarios como a la clase obrera un norte. Este mensaje de la política doméstica más la internacional, y esta es una consecuencia de la visita de Obama y de los acuerdos con Estados Unidos, es un mensaje también a los industriales. Por eso me alegro mucho que en simultáneo con este tratamiento que tenemos hoy a la visita de Macri a Chile, hoy se haya movilizado ESMATA de la forma que se movilizó para defender el proyecto industrial del desarrollo de la industria argentina en materia de autopartes. Es decir, no es otra cosa que cómo abrir la economía más, cómo hacerla más dependiente en nuestra visión. Hay una parte del sector de la clase obrera, de los organizados, del mundo del peronismo, de quienes adhieren al Frente para la Victoria, que estamos pensando que a esta economía hay que hacerla más industrial. Y vamos a dar batalla por tener una economía más industrial. A estos industriales que tenían mucho miedo porque hacíamos acuerdos con China, le estamos diciendo, ahora tengan miedo, porque con nosotros iban a tener empresas. Con estos no van a tener empresas. Hay un punto muy importante en lo que estamos viendo en esta etapa, digamos. No es menor el mercado latinoamericano para nuestro sector industrial. Parte de nuestro superávit comercial en las manufacturas de origen industrial son producto de exportaciones que hacemos a esos países, aun cuando tengamos déficit con Brasil. Entonces, esta experiencia que hemos vivido en estos meses, donde Brasil está pasando por una crisis y ha dejado de consumir productos argentinos, nosotros hemos aumentado el consumo de productos brasileños, siendo Brasil colocador de excedentes no ubicables en su mercado interno. Entonces, junto con derrumbar el Mercosur, quieren derrumbar un proyecto de acción colectiva
en donde avanzábamos con UNASUR a otro lado. No solo estábamos pensando en la industria, estábamos pensando en la integración del sistema energético, que es la base de la construcción de la sociedad moderna para los próximos 50 años. Cuando Chávez planteó el gasoducto como un punto nodal, planteó el Banco del Sur, cuando planteó una serie de temas centrales con Néstor, y se empezó a discutir la plataforma de la integración en el sistema de la infraestructura latinoamericana, y coincidir todos en ese punto para que el financiamiento internacional nos dotara de la máxima independencia en el uso de la energía y el desarrollo de la infraestructura, necesitaba un paraguas institucional y no alcanzaba con el Mercosur. Macri viene para desarmar todo eso, porque quiere importar energía, no producirla localmente y llegar al autoabastecimiento. Otro punto importante que Pablo hizo mención recién fue el tema del Estado. Quiero señalar un ejemplo. Las licitaciones del Estado son muy relevantes a la hora de la protección arancelaria que tenemos para la industria local y para la industria del Mercosur. Hay sectores que los grandes conglomerados internacionales, proveedores de determinado tipo de productos muy sofisticados, llámese papel para emitir monedas, billetes, la propia moneda que circula en la Argentina, nunca ninguna empresa que no sea del Mercosur o Argentina ganó una sola licitación. Son licitaciones sofisticadas, de altísimo costo, pequeñas, pero de gran valor. Entonces, Corea, Francia, Alemania, Croacia, siempre licitaban con sus empresas privadas para ganar las licitaciones que hacíamos en el Banco Central, y nunca pudieron ganar una sola licitación porque el 35% del arancel que tenían que pagar las descolocaban. Quiero decir con esto que así como hay este ejemplo, que quiero que ustedes visualicen la importancia de la protección, se hace extensivo a otros aspectos, y en particular a uno que en mi lectura fue uno de los temas importantes en donde Macri entregó el Estado en la visita de Obama. La reforma del Estado dejó que ideológicamente la maneje Estados Unidos, que es toda la provisión de sistemas informáticos, toda la provisión de la tecnología para las comunicaciones internacionales, no solo las telecomunicaciones, sino las comunicaciones, y todos los sistemas de inteligencia internacional manejados por estos carriles. Es decir, la supuesta reforma del Estado que quiere encarar el gobierno, la quiere encarar sobre la base de este vínculo subordinado, que en definitiva, bajo el paraguas de la Alianza para el Pacífico, en definitiva lo que les dota es de mayor poder a Estados Unidos para poder participar en este aspecto, como lo señaló Paula, y que no es para nada menor. Y el tercero, que es muy relevante, es que vamos camino a una desregulación del sistema financiero en la Argentina para que precisamente el mercado de capitales de Nueva York sea el ámbito en el cual el gobierno, que tiene dos objetivos centrales en estos días, que es bajar el salario en dólares, y segundo, financiar lo que no puede hacer, que es bajar el gasto público, el desarrollo futuro con mayor deuda externa, lo haga en ese mercado y no permita que la Argentina utilice otros mecanismos para financiar aún la infraestructura, que de otro modo lo hubiéramos hecho nosotros si pudiéramos contar con la alianza estratégica con China, que nada menos que ha creado ahora no solo el financiamiento a través del Banco de Desarrollo China, que se ha hecho cargo de una gran cantidad de obras en la Argentina que les financia en forma directa, como las centrales en el sur, en la Patagonia, sino que además China ha creado, con todos los países asiáticos y con la adhesión de más de 14 países como Inglaterra, bueno, Reino Unido, como Francia, Italia, Turquía, Egipto, Brasil, ha creado el Banco Internacional de Financiamiento de la Infraestructura. Un ente que maneja de entrada casi 200.000 millones de dólares para volcar como patrimonio, que significa que puede prestarlo 10 veces, para financiar el desarrollo de la infraestructura a nivel global, digamos. Hubiera sido el órgano de financiamiento del Banco del Sur para que el Banco del Sur canalizara localmente el desarrollo de infraestructura. Entonces, con esto quiero señalar algo muy curioso, que es que la Argentina, que no era parte de los BRICS, que no sabemos si va a ser parte de los BRICS, porque somos demasiado chiquititos y a veces imprevisibles, tenía un aliado importante
cuando se nos abrió la posibilidad de empezar a negociar con los BRICS. Los BRICS son el ámbito de producción más creativo, porque integran lo que en el mundo... Los BRICS es un nombre cómodo inventado por el JP Morgan para 4 países. Hay otro banco que le llama Águilas, y son 27 los países, entre los cuales está Indonesia, está Tailandia y marginalmente está la Argentina. Es muy lindo llamarlo águila, ¿saben por qué? Porque el águila vuela alto y mira muy lejos, mira el futuro. Y nosotros somos parte de eso, de ese grupo de países. Ahora, con esta decisión que toma el gobierno local e internacionalmente, le damos la espalda a esos aliados. Si yo le digo a ustedes Indonesia, probablemente muchos que sabrán que es un país que está, obviamente, en un mundo de expansión en el continente asiático, pero es un país que acaba de pasar en su Producto Bruto al Reino Unido de Gran Bretaña. Es decir, hoy Gran Bretaña, que es octavo, noveno en el mundo, ha sido desplazado por Indonesia. De tal manera que esas son las potencias con las cuales nos veníamos aliando nosotros en el esquema de política internacional de cooperación sur-sur que veníamos llevando adelante. No quiero mirar hacia atrás, poner los ojos y mirar por el espejo retrovisor. Miremos hacia adelante, porque mientras nosotros volvemos al pasado, llámese Estados Unidos, ellos, Tailandia, Indonesia, Vietnam, China, miran al futuro y establecen mecanismos de cooperación que nosotros estamos dando la espalda. Fíjense, nosotros establecimos un sistema no usado por pereza empresarial argentina y alguna nuestra del Estado, de pagos sin pasar por el uso del dólar en el comercio con Brasil. Y venía el pago en monedas locales con Uruguay y con Paraguay. Por cada empresa argentina que intervenía en el mercado pagando en monedas locales, había 14 empresas brasileñas. Quiere decir que los brasileños eran más propensos a darle espalda al dólar. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto? Bueno, primero la enfermedad argentina, que es el amor al verde, digamos, que es algo muy difícil de combatir culturalmente, pero hay una, digamos, también está el bolsillo, porque todas las transacciones del comercio mundial que se hacen en Argentina, salvo los convenios LARI, pasan por el mercado de Nueva York. Entonces, una pyme que exporta $40.000 termina pagando un costo por ese financiamiento en la exportación que le paga a bancos norteamericanos aun cuando se lo venda a Bolivia. Si establecíamos el sistema de pagos en monedas locales, cosa que China ha ido haciendo con 38 países que hay en toda Asia y con algunos países como el caso de Brasil, hubiéramos abandonado la esfera del dólar para ir avanzando en darle jerarquía a otras monedas. Es decir, tal es la relevancia que ha tomado el renminbi o el yuan, como quieran llamarlo, chino, que hasta Japón se avino a hacer el intercambio en monedas locales, evitando el uso del euro y el dólar. Entonces, lo que quiero decir con esto es aterrizar en el verdadero problema. Y vamos a empezar con un tema muy interesante y muy simpático. Ustedes habrán visto que el gobierno llegó y dijo, bueno, vamos a desarmar la cooperación con China. Y empezó a anunciar a las empresas que las represas de Santa Cruz no se iban a hacer con el financiamiento del Banco de Desarrollo de China, que la licitación estaba mal hecha, que había sobreprecios, etc. Cuando Macri fue, que no lo citó Juan Manuel, pero supongo que es por la cantidad de información que tenía y la velocidad con que hizo su exposición. Cuando fue hace muy poquito a Washington, 2 días después que estuvo Obama aquí, se entrevistó con el presidente chino. Siempre doy este ejemplo porque la reunión duró 30 minutos, que con el uso de traductores se repite a 15 o a 12, entre los saludos, los regalos, etc. El presidente chino usó una sola frase, le dijo, mire, yo le quiero notificar que nosotros tenemos una cláusula de cross default. Si usted reniega de nuestro financiamiento, nosotros nos vamos a llevar al financiamiento. Pero con el financiamiento nos vamos a llevar las reservas del Banco Central, nos vamos a llevar toda la plata que tenemos en Argentina. Porque se caen en default todas nuestras inversiones, por una que ustedes deben. Quiero decir con esto, el presidente fue a China y no leyó los contratos que la Argentina tiene firmados con el país que se han acreditado. Ni tampoco la canciller, que aspira a un cargo de mayor jerarquía, que esperemos que tenga en cuenta estas cosas, ni tampoco de quienes tienen que armar una agenda y la formación del presidente ante cada una de esas cuestiones. Yo tengo solo una duda que por ahí deja un cachito de alegría. A mí me parece que hay un hecho que ocurrió en los últimos días
que no sé si va a ser todo tan fácil. El hecho que los ingleses hayan votado el apoyo al Brexit no es un tema menor. No es un tema menor. Es decir, si ustedes miran el costo que significa para Europa esa decisión de Inglaterra, del Reino Unido, de irse, que son enormes la cantidad de consecuencias que tiene, genera y dispara cambios muy importantes. Por ejemplo, uno de ellos es que debilita al mercado de Londres como jugador importante en el mercado de capitales europeo, porque es el máximo ámbito de negociación de las finanzas de Europa y uno de los 4 más grandes del mundo, probablemente el segundo o el tercero. Ahora, Londres, que tiene una historia de dominación del mundo solo reservada a los barquitos en este momento, pero que las finanzas juegan un papel relevante, especialmente en una ciudad tan importante como esa, como la ciudad de Londres, donde buena parte de la población vive de estos servicios, no se va a quedar cruzado de brazos. Por eso se habla que uno de los grandes beneficiados ha sido Rusia, y también se habla que Londres ya tomó contacto con China para decir, todo lo que ustedes no pudieron usar hasta ahora, como yo me voy a distanciar del resto de Europa, me voy a acercar a que ustedes utilicen este mercado de capitales, porque yo voy a necesitar que alguien le inyecte dinero. Como en el pasado fue los famosos petrodólares, que no llegaban a Estados Unidos, sino que usaban el mecanismo de los fondos de inversión de Londres para poder ir al resto del mundo. Esto genera un escenario distinto en términos de la integración internacional y también pone a Europa en un aprieto, porque nosotros no sabemos ahora con quién estamos negociando. No sabemos cuál va a ser el ámbito de negociación, no sabemos si Escocia va a querer siendo parte de la Unión Europea en los próximos años seguramente, tampoco sabemos si Holanda, como se rumorea en estos días, en la prensa internacional no convoca el año que viene a un plebiscito también para dejar la Unión Europea, y ya se habla nuevamente del Grexit, o sea que Grecia mira diciendo, bueno, yo estoy considerando la posibilidad que si bien estoy un poquito detenido en el tiempo, mañana me puedo ir. Y se empieza a hablar que hay comunidades políticas organizadas en los países más chicos de la Unión Europea que también se quieren ir de la Unión Europea. Entonces, esto va a traer consecuencias internacionales muy relevantes, a las que no me voy a detener ahora demasiado, porque ustedes fueron convocados para otro punto, pero este no es un punto menor. Y no es un punto menor en la Organización Internacional de las Finanzas, en un país que vino luchando, como lo dijo Juan Manuel también en su introducción, de una manera denodada para resistirse a la financiarización del sistema mundial durante mucho tiempo. Nos desendeudamos, vivimos de otro modo la relación con el sistema financiero, no crecimos en endeudamiento, usamos las reservas para apalancar el crecimiento local. Cuando fueron remisos los ingresos de capitales, se usaron las reservas para financiar el gasto, y nos permitió mantener un nivel muy alto de empleo, permitió mantener un nivel de distribución de ingresos desconocido en los últimos 40 años, y nos permitió mantener la esperanza de la Argentina, porque teníamos soberanía sobre el manejo de la moneda. Este gobierno viene para entregar el manejo de la moneda, y la Alianza del Pacífico debe ser vista en esa dirección, como parte del esquema de integración al sistema financiero internacional, subordinado a la lógica del movimiento del capital-dinero, que es el que se administra en los mercados internacionales. No quiero poner el componente Donald Trump, ni tampoco decir lo que opino de cómo van a ser las elecciones, pero imagínense un mundo en donde Estados Unidos es gobernado por Donald Trump. Entonces, por eso me permite ser optimista para lo siguiente, y no solo para los que estamos en la mesa, sino también para los que están del otro lado de la mesa. Porque algunos tienen micrófono, otros tienen horas en la calle, hablando con gente, hay gente que da clases. Este mundo es para dar una batalla cultural la que estamos viviendo en Argentina. Y la batalla cultural es casi como la batalla de la democracia durante la dictadura militar. Porque lo que tenemos enfrente es casi lo mismo, nada más que en lugar de los abuelos están los nietos. Y este es el gran desafío que tenemos. Nosotros tenemos que construir un discurso propio de soberanía nacional, de vuelta a plantearnos los grandes temas nacionales, porque tenemos que defender
esa felicidad que el pueblo añora tener y que con el paso del tiempo, si no nos plantamos muy fuerte, probablemente la pierda. Entonces agradezco a esta casa que nos permita transmitir estas ideas y los invito a que sigamos trabajando por este pueblo que nosotros defendimos de una manera muy distinta. Gracias. En el campo se escuchó gritar, ¿quién será capaz de vencerlo al Goliat? ¿Cómo estar tan equivocado? ¿Para qué armas en la mano?